Hola, jóvenes y señoritas. Bienvenidos a una clase más del programa de Puebla Aprende en Casa. Soy el maestro Andrés Martínez Sánchez y el día de hoy vamos a analizar un tema de tercer grado de secundaria que se titula Ecuación o Función. Para ello, primero vamos a reflexionar sobre la definición de ecuación, así como sus orígenes, las partes que componen a una ecuación, el procedimiento que se debe realizar para resolverla y posteriormente también analizaremos la definición de una función, los elementos que la componen y por último resolveremos algunos problemas que tienen que ver con estos temas. Para ello vamos a iniciar con el producto que debes resolver al final de esta sesión, como te muestro en la siguiente imagen. Realizarás este producto, consiste en resolver el siguiente caso. Oscar abre las llaves para llenar una alberca cuadrada de 5 metros por lado, como lo puedes observar en la imagen. En este caso, el volumen de agua que hay en la alberca lo vamos a representar con la letra Y y este dependerá de la altura representada con la letra X que alcance sucesivamente el agua. Sabemos que Oscar quiere medir el volumen del agua en diferentes momentos y lo hizo cuando la altura del agua era de 0, 0.4, 0.8, 5 cuartos, 8 quintos y 2 metros. Por lo que tenemos que encontrar la función de este planteamiento y registrarlos en la siguiente tabla. Como podrás observar, en esta tabla están las dos variables y la primera representa la altura de la alberca en metros y la segunda el volumen en metros cúbicos. Las variables independientes pues ya están escritas, que son estas que ves aquí, las que te he mencionado anteriormente, 0, 0.4, 0.8, 5 cuartos, 8 quintos y 2 metros. Te reitero que esas son las variables independientes porque pertenecen al eje de las X, al eje de las abscisas. Lo único que tienes que realizar es la función, que en este caso es la variable dependiente, y con ello encontrar los datos que faltan para poder realizar una gráfica. Antes de ello, bueno, recordemos cuál es la definición. La palabra ecuación viene del término aequatio, que significa nivelación, igualación o repartición igual de algo, y tiene diferentes elementos. A continuación te explico a detalle qué partes de la ecuación la sustentan para que las podamos identificar fácilmente. Como te lo muestro en la siguiente imagen, podrás observar que es un ejemplo de ecuación. Cada ecuación tiene dos miembros y estos se separan mediante el signo igual. Como podrás identificar, los miembros están colocados de esta forma en el color rosa. Cada miembro está conformado por términos que corresponden a cada uno de los monomios. Después están las incógnitas que se desean encontrar expresadas con letras. Se encuentran también los coeficientes, que son la cifra que multiplica una variable o incógnita en una ecuación o un polinomio. Por último, están las constantes, que en matemáticas pues es un valor fijo, aunque a veces no determinado. No olvides que este es un ejemplo de ecuación algebraica, en específico una ecuación lineal. Recuerda que hay otros tipos de ecuaciones como las trascendentes, las funcionales, las integrales y las diferenciales que vas a estudiar más adelante. En el mundo de las matemáticas se dice que una función se dice que una magnitud es función de otra si el valor de la primera está relacionado con la segunda. Te pongo el siguiente ejemplo que en la primaria resolviste y no sabías que era un ejemplo de una función. Como lo puedes ver en pantalla, te pido que analices la imagen y me digas de qué se trata. ¿A qué te recuerda? Exacto. Es la fórmula para encontrar
el área de un círculo. En palabras más formales, pues es una función, ya que una función es una regla de correspondencia entre dos conjuntos, de tal manera que a cada elemento del primer conjunto, que sería este, le corresponde uno y solo un elemento del segundo conjunto, que está representado por esta parte. Primer conjunto, segundo conjunto. La función tiene dos conjuntos. El primero lo vamos a llamar dominio. Y el segundo va a recibir por nombre codominio. Ahora, veamos un ejemplo sencillo de cómo aplicar estas funciones a través del siguiente ejercicio. Como te muestro en pantalla, vamos a ver el ejemplo de un agricultor que vende manzanas y el kilo cuesta 30 pesos. Pensemos en una fórmula en la que la variable independiente sean los kilogramos de manzanas y la variable dependiente el precio. Por lo tanto, podríamos poner la siguiente afirmación. Y es igual a variable dependiente y X es igual a la variable independiente, ya que esta va a depender del número de kilogramos que tú desees y la variable dependiente representa o va a ser representativa del precio que se cobre. Por lo tanto, la letra Y, te digo, va a representar el precio y la X la cantidad de kilos. Lo que tenemos que hacer aquí primero es la función. Encontrar cuál es la función de estas. Bueno, yo voy a representar a la Y como el precio y voy a colocar el signo igual, después lo que cuesta cada kilo y posteriormente X. Esto me va a indicar que el precio va a depender de la multiplicación de 30 por lo que se desee de cantidad de kilogramos. Esta es una función algebraica porque solamente hay una multiplicación. Recuerda que las funciones algebraicas únicamente utilizan suma, resta, multiplicación, división, raíz y potencias. Ahora te pido que anotes en tu libreta la siguiente afirmación. La fórmula de una función es la expresión en términos de operaciones algebraicas o no de la relación de dependencia entre las dos variables. Te reitero cuáles son en este caso, Y y X. Y ahora sí, una vez que tenemos la función, podemos empezar a tabular los datos para que podamos después llegar a una gráfica. La tabla va a ser la siguiente. Como te lo indiqué en la imagen anterior, ahora tenemos una tabla que nos representa a la variable independiente con la letra X y la variable dependiente con la letra Y. Lo que nos resulte en este lado azul lo vamos a poner en el eje de las Y, porque nos va a representar al precio. Si por un kilo pagamos 30 pesos, por 2 kilos, ¿cuánto vamos a pagar? Lo único que tenemos que aplicar es la función Y es igual a 30 por los kilos que se deseen. En este caso es 2, por lo tanto Y es igual a 60. Y lo que debemos pagar, que es la variable dependiente, en este caso va a ser 60. Lo mismo aplicamos por 4 kilos, que serían 120, y para 5 kilos serían 150. Por último, para saber lo que tenemos que pagar por 8 kilos, aplicamos igual la misma función y nos resultaría un precio de 240.
Una vez que tenemos estos datos, podemos realizar la gráfica. Y la gráfica nos quedaría de la siguiente forma. Como podrás observar ahí en la pantalla, podemos graficar los datos obtenidos. Esto se hace de la siguiente manera. En el eje de las abscisas, que es el de las X, se representan los valores de la variable independiente, que son los kilogramos de manzana. Como podrás ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etcétera, los que queramos. Y en el eje de las ordenadas, los de la variable dependiente, que nos van a representar al precio. Lo voy a poner aquí para que puedas identificar fácilmente que esto es el precio y estos son los kilos. La primera coordenada refleja cada uno de los valores de la variable independiente y dependiente. Fijémonos que por 1 kilo se pagan exactamente 30 pesos. Por 2 kilos vamos a pagar 60 pesos representados en el eje de las Y para que obtengamos el precio. Y si nos fijamos, se forma una línea recta, porque por 8 kilos nosotros tendríamos que pagar 240 pesos. ¿Cómo obtuvimos esto? Bueno, a través de la función, y con ella pudimos tabular para que posteriormente tengamos esta gráfica. La ventaja de una gráfica como forma de representar a una función es que proporciona una gran cantidad de información de un vistazo. Nos dice cuál es el comportamiento global de la función y la tendencia que tiene. Si podemos observar, aquí rápidamente identificamos cuánto nos van a costar 2 kilos, 4 kilos, 5 kilos, etcétera. Mientras que si tenemos solamente la fórmula de la función, tendríamos que realizar el procedimiento correspondiente para poder determinar el valor de la variable dependiente, que en este caso pues es el precio. Y esa es la ventaja de que tú puedas graficar cada uno de tus datos para poder analizar el comportamiento y sobre todo la tendencia. Veamos otro ejemplo más sencillo. En la siguiente imagen representa una chinampa. Una chinampa cuadrada dividida en dos secciones. Una de cultivo y la otra representa a un pasillo para transitar por ella. El área verde es la de cultivo y esta área azul es el pasillo. Lo que queremos es determinar el área. Entonces, ¿qué expresión algebraica nos permite representar el área de esta sección cultivada? Solamente queremos encontrar el área verde. Primero identifiquemos que la base mide X y al tratarse de un cuadrado, sus lados también miden X. Por lo tanto, el primer factor de la multiplicación que se tiene que hacer para encontrar el área sería X, mismo que tenemos identificado en la parte de abajo. Y el segundo factor debemos restarle menos 2 del pasillo. Por ello, quedaría así, X menos 2. La función nos quedaría de la siguiente manera. Y es igual a X por X menos 2. Esta es la función. Recuerda que esta parte se llama dominio y esta parte es el codominio. Una vez que ya tenemos la función, podemos tabular los datos con el valor de Y, que es la variable dependiente, y escoger los valores para que X, que es la variable independiente, tenga el resultado. Para ello vamos a ocupar la siguiente tabla, donde te muestro lo que mide cada lado en diferente caso. En este eje de las X vamos a representar los lados. En el eje de las Y vamos a representar el área cultivada. Y como podrás darte cuenta, ya tenemos la función, que sería Y igual a X al cuadrado menos 2X. Ahora bien, encuentra los valores que faltan de la función. Una vez que ya tenemos los datos de la tabla, pues
podríamos empezar a graficar. Iniciamos con el primero, que representando o sustituyendo al valor de x, que sería menos 1, encontremos su valor, el valor de y, que sería 3, y cuando x tenga el valor de 0, y también va a valer 0. Cuando x tenga el valor de 1, el valor de y va a ser menos 1. Cuando x tenga el valor de 2, va a ser 0. Y cuando tenga 2.5 sería 1.25. Cuando tenga 3, el valor de y sería 3. Y 11 tercios corresponde al valor de 6.11. ¿Cómo realizamos este procedimiento? Bueno, de la siguiente forma. Nada más hay que sustituir los valores. Por ejemplo, y igual a, no sé, 2 al cuadrado menos 2x, que en este caso el valor de x pues va a ser 2. Una vez realizada esta expresión, vamos a encontrar que el valor de y pues nos va a significar 0. Por lo tanto, es el resultado que escribimos aquí. Una vez que tenemos el procedimiento para resolver la fórmula de la función, podemos tabular cada uno de los datos que nos pide. Los datos que nos pide van a depender de la variable independiente, que te reitero, se representa con la literal x. Una vez que tenemos esto, podemos pasar a la gráfica que te muestro en la siguiente imagen. Podemos observar que en el eje de las abscisas, el eje de las x, están representadas pues las medidas de los lados. ¿Cuál va a ser el eje de las x? Este. ¿Cuál va a ser el eje de las y? Es este. ¿Sale? Porque están representadas en el eje de las x, pues porque son variables independientes, es decir, que nosotros podemos escogerlas. Y en el eje de las ordenadas se encuentran las variables dependientes, ya que te reitero, esta variable dependiente va a representar al área. Observa que esta situación tiene sentido únicamente cuando el valor del lado debe ser mayor a 2, pues en caso contrario sería un área negativa. Empecemos con el primer ejemplo, que cuando el valor de x es menos 1, el valor de y va a ser 3. Lo identificamos rápidamente en el eje de las ordenadas y colocamos el primer punto. En el segundo, observemos que el valor de x es 0. Nos ubicamos en el eje de las abscisas en el 0 y en el eje de las y igualmente en el 0. Observemos que hay un comportamiento y para tener un análisis más claro, observemos que cuando tenemos el valor de x como 1, el valor del área sería menos 1. Por lo tanto, pues ya no se podría en la vida real porque significaría un área negativa. Lo que nos lleva a analizar que para que pueda ser un área que corresponda a un aspecto real, el número tiene que ser mayor a 2. Veamos que cuando x tiene valor a 2, aplicando la fórmula de la función, que fue y igual a x al cuadrado menos 2x, obtenemos que el área va a empezar de 0. Por lo tanto, todo número mayor a 2 nos podrá dar un área real. Y por último, podemos observar que cuando x tiene un valor de 3, el valor de y también va a ser de 3. Y podríamos observar así demasiados puntos. Lo importante es que identifiquemos el comportamiento que tiene la función. Una vez que tenemos este comportamiento, vámonos a nuestro problema real, que es nuestro producto el día de hoy. Regresamos al problema de la alberca. Recuerda que es una alberca cuadrada y lo primero que debemos encontrar es lo siguiente, el volumen. El volumen en este caso de agua que hay en la alberca lo vamos a representar con la letra Y y este dependerá de la altura representada con la letra X.
que como ya te mencioné al inicio, será de 0, 0.4, 0.8, 5 cuartos, 8 quintos y 2 metros. Para ello tenemos que encontrar la función que representa esta situación, en donde la variable independiente es X y la variable dependiente sea Y. La función sería la siguiente: Y es igual a 25 por el valor de X. Y una vez que tenemos esta función, podemos aplicar el procedimiento correspondiente para poder visualizar cuál sería el área de la alberca y sobre todo cuál sería el volumen cuando tenemos los datos de la variable independiente, como te muestro en la siguiente imagen. Aparece la altura en metros, que representa el eje de las X. Cuando la altura es de 0 metros, el volumen pues va a ser 0, porque te reitero, vamos a aplicar la función y igual a 25 por X. Lo único que hacemos es sustituir los valores, 25 en este caso por 0. Recuerda que todo número multiplicado por 0 es 0, por lo tanto 25 por 0 pues es 0 y nos da inmediatamente el valor de la variable dependiente, que es el volumen, y ahí lo tenemos en pantalla. Así como realizamos este procedimiento, se realizan los demás ejercicios. Para el 0.4 corresponde 10, para 0.8 corresponde 20, para 5 cuartos de metro corresponde 31.25, para 8 quintos el volumen sería 40 y para 2 sería 50. A todos habría que agregarles que son metros cúbicos. Una vez que tú ya tienes esta tabla, tu función también ya la tienes en tu libreta, tienes que realizar tu gráfica a través de estos datos y con ello determinar cuál es la tendencia. Recuerda que las matemáticas nos sirven para cuantificar y sobre todo calificar cada elemento que nos rodea. En este caso descubrimos cuál es una ecuación, cuándo es una función y sobre todo dónde aplicamos las funciones, para qué nos sirven y sobre todo saber cuál es el resultado de algún fenómeno y graficarlo para tener a la mano la información y convertirla en conocimiento. Te saluda el maestro Andrés Martínez Sánchez. En esta ocasión ha sido todo. Hasta la próxima.